Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaoshan, les saludo desde Beijing. En primer lugar, nos desplazaremos a Brasil, uno de los países más castigados por la epidemia de COVID-19 en América Latina, y donde el personal sanitario viene trabajando sin tregua para salvar miles de vidas. El gobierno de Jair Bolsonaro ha restado importancia a la propagación de la enfermedad. Nuestras cámaras se han adentrado en un hospital público de Campinas, en el estado de São Paulo, para mostrarnos esa realidad. Y después nos trasladaremos a Colombia para conocer más de cerca al estudioso Humberto de la Calle, conocido como el negociador, una de las figuras clave que posibilitaron la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC para poner fin a 50 años de conflicto. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Mientras el presidente del Brasil, Bolsonaro, resta seriedad a la propagación del virus en su país, el personal de sanidad salva cientos de miles de vidas. Humberto de la Calle, uno de los hombres detrás de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Uno de los principales epicentros de la pandemia de COVID-19 en el presente es América Latina. En Brasil, el país más grande y poblado de la región, se han contabilizado más de 170.000 de esos decesos. Pero mientras el presidente brasileño Jair Bolsonaro se ha empeñado en restar importancia a los riesgos que supone la enfermedad, los médicos y el personal de sanidad en general se han mantenido salvando innumerables vidas, trabajando sin apenas descanso. Nuestro corresponsal en el gigante sudamericano recorrió con las cámaras de América Ahora uno de los hospitales públicos más grandes del país, en la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo. My life changed. Mi vida ha cambiado mucho porque todo ha dejado de ser igual, en casa, en el trabajo. Work. My name is Ana Paula Gasparotto. Mi nombre es Ana Paula Gasparotto, soy intensivista. Soy, de hecho, supervisora de la UCI aquí en el Hospital de Clínicas en la Unicamp. Vengo a trabajar todos los días alrededor de las 7 de la mañana, a lo largo de toda la semana. Trabajo aquí todo el día, a veces por la noche, y los fines de semana también. La doctora Gasparotto es uno de los miles de trabajadores del sector de la salud que batallan en primera línea contra la pandemia de COVID-19 en Brasil, una nación convertida en la segunda más afectada por la enfermedad a nivel mundial, solo superada por Estados Unidos. Con una población que sobrepasa los 210 millones de habitantes, ha registrado muchos más casos y muertes, con diferencia, que cualquier otro país de América Latina. Y la crisis sanitaria no ha hecho más que agravarse bajo la ineficiente administración del actual mandatario, Jair Bolsonaro. Desde el inicio del brote pandémico en suelo nacional, el presidente ha asumido una actitud arrogante con relación a la enfermedad, minimizando constantemente la seriedad del momento por el que transitan sus compatriotas. El hecho de que el propio Bolsonaro arrojara positivo y se recuperara rápidamente parece haber dado alas a su petulancia y falta de empatía. La mayoría de los brasileños se dará cuenta de todo. Ha expresado repetidamente, sugiriendo que no se puede hacer mucho más de lo que su gobierno ha intentado. Pero el enfoque fatalista del presidente y su camarilla ciertamente contrasta con lo que ha venido ocurriendo en el seno del sistema de salud pública de Brasil. El personal aquí nunca se rindió ni se encomendó al destino. Con solo indagar un poco, nos encontramos con historias extraordinarias de completa entrega y dedicación, como es el caso de cientos de enfermeras que se han ofrecido como voluntarias para pasar días y noches leyendo cartas a pacientes gravemente enfermos, con la esperanza de que unas letras de amor y esperanza puedan marcar la diferencia. Este es el Hospital de Clínicas, enclavado en la ciudad paulista de Campinas. Tiene poco más de 400 camas y normalmente dispone de 56 unidades de cuidados intensivos para adultos, o UCI. En marzo se iniciaron los preparativos enfocados en lo que ya para entonces todos sabían que sería inevitable: la COVID-19, que ya había dejado un rastro de cientos de miles de fallecidos en Asia y Europa, comenzaba a propagarse en Brasil. Se detuvo el trabajo en la clínica para pacientes ambulatorios y acto seguido trasladamos a las enfermeras de los pacientes ambulatorios a la UCI para ayudar en el cuidado de los pacientes ingresados allí. Fue la clásica decisión encaminada a unar esfuerzos y recursos con un complejo desafío en mente.
Debimos apresurarnos para transferir camas regulares a la UCI, capacitar a médicos y enfermeras para operar los ventiladores mecánicos, entrenarlos en la técnica de decúbito prono, acostando boca abajo a los enfermos, y muchas veces la situación era muy exigente. La doctora Gasparotto sabía que este iba a ser el reto profesional más difícil de su vida y que tendría que valerse de toda la protección posible. A fines de abril, su sala de cuidados intensivos, generalmente una de las áreas más tranquilas del hospital, estaba atestada de personas contagiadas con el virus, muchas de ellas gravemente enfermas. No creo que nadie se hubiera podido imaginar jamás que podríamos pasar por un momento tan difícil como este. Normalmente decimos que estas son situaciones de guerra, y ese es precisamente el sentimiento que predomina entre nuestro personal. A veces, al reparar en cuánto ha cambiado nuestra rutina, tal parece que estuviéramos soñando. Genivaldo da Silva, aquí a la izquierda, caminando junto a su hijo Alexandre, solía trabajar en una gasolinera en Sao Paulo. Un día de mayo, este hombre de 48 años comenzó a sentirse indispuesto, un tanto letárgico. Pensó entonces que tal vez había contraído la enfermedad del dengue, que se transmite por picadas de mosquitos, y fue a hacerse algunas pruebas. Fue aquel el comienzo de una terrible experiencia que ha cambiado su vida para siempre. Me hicieron un análisis de sangre y me dijeron que todo estaba normal. Entonces me fui a casa. Fui a almorzar con mi hijo y cuando comencé a comer no podía saborear nada. Se me hacía incluso difícil tragarme la comida. Entonces pensé que algo andaba mal, pero no se me pasó por la cabeza que fuera la COVID. Pensé que era dengue. Genivaldo retornó al hospital casi de inmediato. Recuerdo haber ido al hospital, pero después de eso no me acuerdo de quién fue el médico que vi o qué pasó después de que me ingresaron. Incluso me grabaron cuando tenía un pequeño tubo en la nariz, pero yo no pude ver nada, no puedo recordar nada. En los siguientes 33 días, Genivaldo vivió en una suerte de absoluto vacío mental. Me transfirieron a la Unicamp, pero tampoco pude ver nada. Solo recuperé la conciencia cuando desperté en el hospital, y entonces pensé que solo había estado allí un día. Fue en ese momento en que la enfermera me dijo que había estado ingresado allí más de 30 días. Genivaldo apenas puede creer por todo lo que ha pasado. Pensé que podía contraer el virus, sentirme mal y luego recuperarme. Pero nunca imaginé que la enfermedad me deprimiría de la manera en que lo hizo. Fue muy agresivo, no esperaba eso. Sabía que podía contagiarme, sabía que existía un riesgo, pero no me imaginaba que sería así. La doctora Gasparotto, quien trató directamente a Genivaldo, señala que los síntomas de este, incluida la pérdida total de la memoria, son comunes. La mayoría de los pacientes necesita ventilación mecánica, reciben además una fuerte sedación con analgésicos. A menudo también reciben un bloqueador neuromuscular para ayudarles a dejar de respirar por sí solos y asegurarse de que el ventilador sea el que les suministre todo el oxígeno. Hasta tanto no salió de su estado casi comatoso, Genivaldo no se dio cuenta de que su hijo había contribuido también, de una manera poco usual, a salvarle la vida. Después de una conversación casual con una enfermera, Alexandre comenzó a escribir cartas a su padre. Hola papá, soy Alexandre. Sé que no ha sido fácil, pero creo que Dios está obrando un milagro y te recuperarás muy pronto. Yo y Tofi, tu perro, te extrañamos mucho. Vuelve pronto, nunca te rindas, resiste, todo saldrá bien. Te quiero muchísimo. Y no fue solo de su hijo. Genivaldo comenzó a recibir cartas de amigos y familiares que nunca hubiera esperado que le escribieran. Hubo una carta que fue muy conmovedora. Era de mi hermano mayor. Me envió una carta dándome ánimo. Me imagino que estaba en la cama, porque tuvo un derrame cerebral. Entonces, aquí había un hombre que apenas podía moverse por sí solo. Y se preocupó tanto por mí que también me escribió una carta animándome. El camino de Genivaldo hacia su completa recuperación será todavía largo. Nos confiesa que incluso ahora apenas siente las piernas y le cuesta mucho caminar. En cuanto a la doctora Gasparotto, su trabajo está lejos de terminar, pues todos los días siguen llegando nuevos casos. Como madre de 2 hijos pequeños, tiene una preocupación adicional.
el riesgo de llevar el virus a su propia casa. Creo que el miedo es 4 veces mayor para nosotros, porque no queremos enfermarnos, pero tampoco dejar a nuestros hijos solos, más aún durante este periodo de aislamiento. ¿Con quién vamos a dejar a nuestros hijos si de repente me enfermo y necesito ser hospitalizada? Así que tengo mucho miedo por lo que pueda ocurrirme y también mucho miedo de transmitir la enfermedad. Cuando la vimos salir de otro turno laboral nocturno, la tensión era visible en el rostro de Gasparotto. Solía relajarme al terminar la jornada de trabajo antes de la COVID-19. Dejaba el hospital y pronto me adaptaba a la vida como ama de casa y madre, pero últimamente se me hace muy difícil. Lo siento, últimamente salgo del hospital y no puedo dejar de pensar en los pacientes y sus familias, aunque siempre me marche segura de que hicimos nuestro mayor esfuerzo. Hoy, en particular, fue un día muy triste porque recibí la noticia del fallecimiento de un colega, un joven al que le sobreviven sus hijas y esposa. Es una historia muy triste. Trabajaba en primera línea, también en la UCI. Ante estos hechos, nuestros corazones quedan destrozados. Pero por cada paciente que fallece, decenas sobreviven. Los primeros síntomas que tuve fueron dolor en las piernas, fiebre, náuseas, malestar general y dolor de cabeza. Wilson Pedroso, de 56 años, comenzó a sentirse enfermo en mayo. Durante una semana me sentí mal en casa, pero sin ir a ver a un médico. Llegué a un punto en el que no pude soportarlo más. Entonces mis hijas tuvieron que traerme aquí. Tan pronto como llegué y los médicos me vieron, me desmayé. Estuve inconsciente durante 33 días, completamente ajeno a lo que ocurría en el mundo. Después de más de un mes ingresado, Wilson finalmente recuperó la conciencia. Empecé a recordar cosas y luego vinieron las enfermeras y me dijeron: Wilson, es tan bueno que hayas recuperado la conciencia, quiere decir que estás mejor. Hemos seguido contigo todos los procedimientos establecidos. Has estado tomando todos los medicamentos indicados y estás mejor. Ya estás fuera del peligro más grande. Wilson afirma sentirse un hombre nuevo. Para animar al personal médico como muestra de gratitud, les envía vídeos de su recuperación. Ellos seguramente dicen: ese hombre se recuperó, atravesó el valle sombrío de la muerte y ya está bien otra vez. Esto les animará y les dará a todos renovadas fuerzas. El amor y la atención que recibí del equipo médico aquí fue fantástico. Por ejemplo, había cartas que ya me habían leído, pero luego llegaban nuevas cartas y me preguntaban qué cartas se nos han escapado sin leer. Y como yo no podía recordar, me las volvían a leer todas. Eso es, sin duda, amor. Gracias a Dios, nuestra equipo es ótima, maravillosa, todo el mundo. Gracias a Dios, nuestro equipo es excelente, maravilloso, todos están muy comprometidos. En mi opinión, juntos hemos hecho un gran trabajo, todos nos ayudamos y apoyamos mutuamente, así que me marcho aliviada cada día al saber que hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero estos son días muy duros. Días muy difíciles. Cuando terminábamos de filmar este reportaje para América Ahora, la doctora Gasparotto recibía una mala noticia, una novedad que confirmaba sus temores de que la enfermedad podía, en efecto, llegar a su propia casa. Su madre, ya anciana, fue hospitalizada por COVID-19. Como en muchas otras naciones, en Brasil son los trabajadores de la salud que batallan en primera línea quienes están pagando el precio más alto en esta cruzada contra la enfermedad pandémica. En 2016, Colombia ocupó los titulares del mundo después de firmar un acuerdo de paz con el grupo rebelde más antiguo y grande de América Latina, las FARC, para poner fin a 50 años de conflicto armado. Encabezando las negociaciones por parte del gobierno colombiano, se encontraba un hombre que afirma no haber imaginado que la vida le encomendaría dicha tarea. A menudo se le ha descrito como un hombre extrovertido y bohemio. Pero Humberto de la Calle se considera a sí mismo un existencialista con afán devorador de literatura, filosofía y de los grandes pensadores del psicoanálisis.
Puede que precisamente este interés por el estudio de las personas lo ayudase a realizar con éxito la mayor tarea que se le ha asignado en la vida: ser jefe negociador en representación del gobierno colombiano en las conversaciones para poner fin al conflicto armado que enlutó el país durante medio siglo. Inmediatamente entre las fuerzas militares a la región, se convierte en movimiento guerrillero. Y seguimos luchando. Sin duda, su gran tributo para llevar a cabo con éxito dicho reto fue su humildad. ¿Qué rasgo en el carácter cree que se necesita para negociar un acuerdo de paz? No creer que uno tiene todas las respuestas, sino que también tiene preguntas. Y eso se convierte en algo, que es ponerse en los zapatos del otro. Pero yo le he agregado una segunda frase a ese aforismo: ponerse en los zapatos del otro, pero no para usar los zapatos del otro. Nosotros sabíamos que teníamos líneas rojas, pero sí tratábamos de entender qué era lo que había detrás de los intereses de las FARC. Humberto de la Calle es graduado en Derecho y fue vicepresidente de Colombia, ministro e incluso embajador antes de que en octubre de 2012 recibiese una llamada del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos. El jefe negociador, la persona que va a estar a la cabeza de estas negociaciones, va a ser el doctor Humberto de la Calle. Santos le asignó la tarea de liderar las conversaciones secretas con el grupo guerrillero más antiguo de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. La misión tenía el objetivo de acabar con casi 5 décadas de guerra. Generalmente uno en esos casos dice, bueno, déjeme pensar un poco, pero era tal el compromiso y la importancia para Colombia que le dije de inmediato: estoy disponible. Prácticamente cerré mi oficina. Cuando llegué a mi casa yo tenía el temor de qué iba a decir mi familia, pero recibí el apoyo inmediato de mi esposa, de mis hijos, y bueno, fue así de sencillo, pero la razón es que siempre creí que era un paso fundamental para Colombia. Se trata de un camino difícil, sin duda, muy difícil, pero es un camino que debemos explorar. En este proceso la gente quiere ver un proceso. En 2013 el gobierno colombiano anunció oficialmente que el grupo guerrillero estaba dispuesto a iniciar las negociaciones para acabar con el conflicto. Las delegaciones de ambas partes comenzaron las conversaciones formales en Cuba. Se procederá a la erradicación manual de los cultivos. Derechos de propiedad, derechos de las víctimas, participación política. Estos fueron solo algunos de los temas que se debatieron durante los encuentros. Pero de la Calle considera que el asunto que generó más debate fue la involucración de las FARC en el tráfico de drogas durante años. El grupo guerrillero trató de minimizar su participación en actividades ilegales, alegando que esta había sido limitada, que el tráfico de todo tipo de mercancías era tan solo un método de financiación más de su guerra, la cual, a sus ojos, giraba en torno a la lucha por los derechos de los pobres. Causándoles dolor y sufrimiento. Nosotros le exigíamos a las FARC que manifestara su decisión de romper todo vínculo con el narcotráfico, y ya claro, yo entendía que era muy duro para ellos aceptar ese lenguaje, pero hubo un momento en que rompimos, yo levanté la mesa, le anuncié al presidente, y unas 3 o 4 horas después los garantes de Noruega y de Cuba volvieron a convocarnos y logramos superar ese punto. Pero además, se equivocan radicalmente si piensan que con acciones de este tipo van a obligar al gobierno a un cese del fuego bilateral. Hicieron falta 3 años e incontables altibajos durante las negociaciones, pero de la Calle, a pesar de ser dibujado como pesimista por su hijo, afirma que siempre tuvo presente cuál era la meta. Rechaza los términos de la declaración leída hoy por Iván Márquez. Claro, había íntimamente, o con la esposa o con amigos, uno decía, no, yo ya no doy más, pero no era en serio, esa era una forma de rebajar la tensión, era como una especie de tranquilizante para uno mismo, pero fuera de ese momento, dijéramos siempre, yo entendí que había que tener paciencia y persistir, insistir en un proceso que se alargó más allá de lo que creíamos, pero que era esencial para Colombia. ¿Qué te impulsó a perseverar y no rendirte? Fundamentalmente el propósito. Dijéramos, yo me hice la reflexión de que este iba a ser un hecho indeleble para Colombia y para mi vida. Yo sabía que aquí estaba jugando un papel que era determinante y es lo que siento hoy. Cada vez siento más satisfacción de lo que se hizo y no me importan las críticas, hemos recibido insultos, pero yo creo que históricamente se va a comprobar que esa era la decisión correcta.
Y claro, pensar en las víctimas, y no solo en las víctimas del pasado, sino en las víctimas futuras, las que podíamos evitar. No más guerra. A finales de 2016, las partes negociadoras alcanzaron un entendimiento. Se firmó un acuerdo en Cartagena, a ojos de la comunidad internacional. El convenio se presentó posteriormente a los colombianos y se procedió a un plebiscito para refrendarlo. El plebiscito es ahora una realidad. Hoy acabo de firmar el decreto que lo convoca y que fija las reglas necesarias para su ejecución. Pero los colombianos rechazaron el acuerdo de paz. El 50,2% de los votantes en el plebiscito optó por el no, mientras que el 49,8% lo hizo por el sí. ¡No ganó nadie! ¡No ganó nadie! Yo estaba en la casa presidencial con el presidente, estábamos solos él y yo en una pequeña sala, y cuando ya se confirmó que habíamos perdido, me pasó una cosa extraña, porque yo sentí cierta tranquilidad en el sentido de decir, bueno, los colombianos han dicho no, y realmente esa es una voz que tenemos que respetar. Pero al mismo tiempo el dilema ético era profundo, porque habíamos logrado ya un acuerdo y deshacer esto, echarlo al tarro de la basura y pensar en que estos señores regresaban a combatir, dijéramos, era un paso muy amargo. Y éticamente por eso con el presidente se tomó la decisión de llamar a La Habana. Yo llamé a Márquez y le dije, tenemos que reabrir la mesa, entender que perdimos, tenemos que renegociar muchos puntos. Continuaré persiguiendo el objetivo de la paz en lo que resta de mi vida. A pesar de que la mayoría de votantes quería la paz, muchos sentían que el acuerdo era demasiado indulgente con los rebeldes, quienes estaban vencidos por un historial de secuestros y asesinatos. Así, Humberto de la Calle y su equipo de negociadores volvieron a sentarse con los miembros de las FARC. El resultado fue un nuevo acuerdo, con cambios, ajustes y precisiones de fondo en prácticamente todos los temas. Tras 2 meses de renegociación, el Congreso de Colombia aprobó el acuerdo revisado. A pesar de que sobre el papel aquel pacto debía traer la paz, no supuso automáticamente el fin de un capítulo de violencia. Es que una cosa es terminar el conflicto y otra la construcción de paz. La construcción de paz es producto de los colombianos todos, de la sociedad y del gobierno, no solo de una guerrilla. Estamos en la fase en la que deberíamos estar solidificando una paz duradera, y eso solo se logra, claro, eso exige tiempo y recursos y dedicación, pero exige también fundamentalmente voluntad política de cumplir el acuerdo, y ahí yo sí veo vacíos preocupantes. En 2018, una vez el acuerdo de paz fue ratificado por ambas partes y las tareas de la Calle habían llegado a su fin, el jefe negociador se postuló como candidato a los comicios presidenciales. Sin embargo, los colombianos eligieron como nuevo líder del país al conservador Iván Duque. Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir y nunca destruir. He votado por Iván Duque. Iván Duque se presentó como protegido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un acérrimo opositor del proceso de paz. Durante su campaña electoral prometió que, en caso de salir electo, modificaría dicho acuerdo. Nosotros siempre hemos dicho que no vamos a hacer trizas los acuerdos. Lo que hemos dicho es que la aproximación a modificaciones se hará sobre la base de una paz que una a Colombia, porque nosotros no podemos seguir divididos como país entre amigos y enemigos de la paz. Sin embargo, más de 2 años después, la administración Duque no ha sido capaz de modificar los pactos y a menudo se le acusa de haber entorpecido la implementación de los mismos. De la Calle opina que parte de los problemas de raíz del conflicto residen en los derechos territoriales, los cuales, a pesar de verse reflejados en el acuerdo, nunca han llegado a ver la luz. Hay personas aquí absolutamente indiferentes en Bogotá porque creen que el problema es el atraco callejero y no lo que pasa en las lejanías de Colombia. Ese es un error. Lo que pasa ya se traduce. Tenemos 7 millones de desplazados en las villas de miseria de las ciudades. Luego, el tema agrario es indiscutiblemente fundamental y allí yo no veo voluntad política real de lograr una reforma rural. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia
En agosto de 2019, el antiguo comandante de las FARC y líder negociador Iván Márquez retomó la vía armada alegando sentir que el nuevo gobierno había traicionado el acuerdo de paz en cuyas negociaciones él mismo había estado presente. En un vídeo en el que aparecía junto a otro compañero negociador, Jesús Santrich hacía un llamamiento a entrar en una nueva fase del conflicto armado. De levantarse en armas contra la opresión. Fue una traición. Me parece que es un acto inaceptable. Finalmente abandonó lo que él mismo había firmado y promovido al lado del señor Santrich. Por fortuna, el grueso de las FARC no se fueron a la disidencia. El grueso de las FARC, bajo la dirección ahora como partido político de Rodrigo Londoño, está firme en los territorios de concentración, en los planes de desarrollo. Luego dijéramos que se mantiene el acuerdo, pese a que esa circunstancia fue terriblemente desgraciada. Yo creo que hubo distintas circunstancias. Eso no tiene justificación, pero claro, yo también tengo que ser honesto en decir que en la medida en que el nuevo gobierno, desde la campaña política, anunció que iba a modificar unilateralmente el acuerdo, pues yo creo que ese fue un error del nuevo gobierno, el gobierno actual, y me parece que eso creó también un clima de inseguridad para la guerrilla, pero no justifico la decisión, pero sí creo que allí hay un elemento explicativo. Una de las principales fallas que ponen en riesgo el acuerdo es la muerte de excombatientes. Desde la firma del Tratado de Paz en 2016, el partido político de las FARC ha denunciado la muerte de varios centenares de antiguos guerrilleros, una cifra que, según las estadísticas, continúa en aumento de manera exponencial. ¿A qué número de muertos debemos esperar antes de que usted, como jefe de Estado y cabeza de gobierno, decida recibirnos? Los líderes políticos de las FARC afirman que el gobierno no está tomando seriamente en consideración la seguridad de sus miembros. De la Calle opina que esta es una de las principales amenazas para que se llegue a alcanzar la paz en Colombia. Yo no atribuyo responsabilidad personal al presidente, pero quien tiene que garantizar, como se pactó, la vida de los excombatientes es el gobierno, y me parece que lo que está pasando es una masacre. Decenas de excombatientes han sido asesinados, y también han sido asesinados líderes sociales y defensores de derechos humanos, y esa situación es extraordinariamente grave. Ese me parece que es en este momento el punto más crítico, la mayor preocupación sobre la suerte futura del acuerdo. De la Calle continúa siendo un abanderado de la paz y la protección, tareas por las que lleva años luchando. Si bien ambas partes no pueden retroceder en el acuerdo, el jefe negociador considera que la pasividad hacia la implementación sí que puede suponer el final del mismo. Y todavía cierta resistencia social, sobre todo en una sociedad donde yo veo que la palabra clave, que es la reconciliación, aún no aparece. Hablamos de las armas, hablamos de los planes de desarrollo, hablamos de las normas constitucionales, pero el propósito final es reconciliarnos entre los colombianos, y esa tarea todavía está pendiente. Luego, claro, hay riesgos, pero también tengo el optimismo de que no vamos a cometer el error de dar marcha atrás y reiniciar una guerra de estas características tan crueles. De la Calle, quien dedica la mayor parte de su tiempo al ámbito académico, ha publicado un libro recientemente. Su mayor orgullo es haber logrado dejar un legado a sus nietos, tratar de ayudar a construir un país en paz. Tengo 6 nietos, y el menor de ellos, o uno de los menores, cuando fui a La Habana, me dijo: pero yo no entiendo, los guerrilleros son malos y tú vas a ir a hablar con ellos. Y le dije: sí, estás diciendo una realidad. Los guerrilleros son malos, no son los únicos, hay otros responsables, no solo las FARC. Pero precisamente voy a hablar con ellos para que no haya más guerra. Y él entendió, y ahora mis nietos viven tremendamente orgullosos de lo que yo he hecho. Incluso en sus colegios utilizan las carteleras para poner allí publicaciones sobre la paz, y me han invitado a los colegios. Luego yo cuento con el orgullo de mi familia para lo que hice, y eso es extraordinariamente satisfactorio, y finalmente lo que quiero es que se recuerde eso de lo que fue mi paso por esta tierra, ¿no? Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.